Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de varios temas en el transcurso de esta noche. Por supuesto también en minutos vamos a estar compartiendo la acusación que fue presentada por el Ministerio Público en contra del coronel Veloto, su esposa, y también el abogado Miguel Mendieta. Esto que guarda relación con esta causa en donde intentaron meter un teléfono celular, hacerle llegar a Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico. Vamos a estar con los detalles de la acusación. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Odelia, buenas noches. Y ya como decías, una jornada cargada con mucha información del ámbito del Poder Judicial, y esto que tiene que ver con la acusación que ya fue presentada por el Ministerio Público contra un integrante alto, podemos decir, de las filas castrenses, que estuvo en el ojo de la polémica en su momento por presuntamente intentar favorecer, primero con un teléfono celular, a Miguel Ángel Tío Rico Infran, y luego con otras comodidades que se pretendían ingresar a la celda de Tío Rico en la prisión militar de Viñascue. Ya se ha presentado esta acusación, la Fiscalía pide que estas personas vayan a juicio oral y público, pero ¿cuáles son los hechos? No, le vamos a comentar también sobre eso, ¿no? Así es, Lucas, ya vamos a compartir justamente esta acusación que fue presentada por los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdés, porque estamos hablando de hechos punibles de supuesto soborno agravado y también otros hechos punibles. En cuanto a la relación de los hechos que se le atribuyen a los acusados, y arranca justamente de esta manera, dice que el jueves 25 de mayo del 2023 ingresó como recluso en el penal militar de Viñascue el procesado Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico. Hay que mencionar, Lucas, que Tío Rico vino justamente extraditado desde el Brasil, por eso se daba justamente posteriormente su prisión preventiva. Ese mismo día, Miguel Mendieta entra en contacto con el coronel Luis María Veloto Quiñones a través de un mensaje de WhatsApp. Eso se daba a las 17:19 aproximadamente, para posteriormente comunicarse vía llamada, donde Miguel Mendieta le solicitó averiguar cómo podía lograr conversar con su cliente, el interno Miguel Infran, o en todo caso los horarios de visitas dentro del penal. Al día siguiente, el viernes 26 de mayo del 2023, después del mediodía, Miguel Mendieta se retira del penal militar de Viñascue, luego de reunirse con su defendido, y conversa con el mayor Guillermo Moral, a quien le hace entrega de unas encomiendas para el detenido Miguel Infran, es decir, para alias Tío Rico, momento en que le señala que tiene a su disposición la suma de 10 millones de guaraníes, a lo que el mayor Moral le manifestó que no podía recibir dinero bajo ningún concepto. Claro, y es ante esa circunstancia que el abogado Miguel Mendieta, que en ese entonces ejercía la defensa de Tío Rico, se comunica con Veloto, el coronel Veloto, y le comenta cómo le fue en Viñascue. Y quedan en esa conversación en reunirse más tarde en la casa del propio coronel Veloto. Siendo las 5:56 de la tarde, ya aproximadamente según el relato, el coronel Veloto le avisa al abogado Miguel Mendieta que ya se encuentra en la casa, a lo que responde justamente Miguel Mendieta que va a ir hasta ahí justamente para concretar esa reunión. Una vez en ese lugar, le solicitó su intermediación con el mayor Moral, que anteriormente, como ya mencionó Noelia, había dicho que no podía recibir dinero en ningún tipo de concepto. Le entregó un sobre con dinero para que le ofrezca al mayor Moral, junto con un teléfono celular de la marca iPhone, para que éste ingrese clandestinamente y le entrega a su defendido Miguel Infran. O sea, básicamente el abogado Miguel Mendieta lo que buscaba, al obtener, digamos, el primer rechazo, Noelia, utilizar al coronel Veloto como una suerte de intermediario. Así es, para que le convenza, digamos, en este caso al mayor Moral, y pueda llegar a toda costa este teléfono en manos de Tío Rico. Luego, a las 22:55 aproximadamente,
Arriba, el lugar acordado, el coronel Luis Veloto, en compañía de su señora, la esposa Alba Lidia Ale de Veloto, a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color rojo, y el coronel Veloto desciende del vehículo y le muestra un celular de la marca iPhone que se encontraba en su caja y le solicita al mayor Moral que le entregue el teléfono celular al interno Miguel Infran, entregándole al mismo tiempo un sobre, lo que ya estabas mencionando, Lucas, con el fajo de dinero. Ya un poquito más abajo justamente dice que el día sábado 27 de mayo Miguel Mendieta ya le informa a Luis Veloto que llevarían unas encomiendas a su defendido Miguel Infran y si podía ver para que le entreguen y si podía conversar con el mayor Moral. Acá siempre se le menciona al mayor Moral porque era el que no estaba aflojando, vamos a decir, para que esto pueda llegar en manos de Tío Rico. Posteriormente, el domingo 28 de mayo del 2023, continuaba la intención de hacer la entrega del teléfono celular a través del mayor Moral. Por ello, Miguel Mendieta le escribe a la mañana y le solicita que insista con el mayor Moral, haciendo énfasis en que su comunicación es lo que más necesita, a lo que le responde el coronel Veloto que en esa tarde le entregarían. Así mismo es, y se puede ver ahí, Noelia, cómo ellos insisten en todo momento con el mayor Moral, y luego, según el propio relato también de esta acusación, ese domingo a la noche le escribe Miguel Mendieta al coronel Veloto y le dice que aún no recibió su comunicación, respondiéndole al día siguiente que está previsto el tema. El lunes 29 de mayo, siempre del 2023, a las 5:29 aproximadamente, él habla con Alba Lidia Ale de Veloto, con su marido, el coronel Veloto, preguntándole si revisarán las encomiendas que va a dejar. A lo que le responde Luis Veloto que no cree, porque en esa encomienda, una caja de yerba mate, básicamente, se encontraba ese teléfono que le quería hacer llegar a Tío Rico. Luego dice, ese lunes 29 de mayo del 2023, a las 9:10 aproximadamente, se apersonó hasta el penal de Viñascue la señora Alba Lidia Ale de Veloto, dejando una encomienda para el prevenido Miguel Infran, donde se identificó como secretaria del abogado Miguel Mendieta, dejando un paquete conteniendo yerba mate y también bolsas de té. Luego de eso, ya a las 9:27 aproximadamente, Luis María Veloto le avisa a Miguel Mendieta que le diga ya a los guardias en que le hagan entrega de sus encomiendas, ya que se encontraba el celular escondido en ellas. O sea, a toda costa tenía que llegar el celular. Exactamente, pero ¿qué pasó? Atendiendo a la peligrosidad del detenido, Tío Rico, por supuesto, la jueza Rosarito Montanía, jueza del caso, había ordenado que toda la encomienda recepcionada sea sometida a un control previo, es decir, que revisen cualquier elemento que se pueda ingresar en la celda de Tío Rico, por lo que se procedió posteriormente a la revisión del mismo, ¿verdad? Y durante esa revisión fue que finalmente, dentro de todo eso y dentro del paquete de hierba, se constató que estaba escondido el teléfono celular de la marca iPhone con su respectivo cargador, que pretendía que se le sea entregado esto al detenido Miguel Infran alias Tío Rico, en una conversación sostenida más tarde entre Ada Lidia Ale y su esposo, el coronel Veloto. Hacen referencia a la entrega del dinero para el mayor Moral y que el dinero proviene directamente de Miguel Mendieta. De Miguel Mendieta, y bueno, ya siguiendo con este relato de la acusación, un poco más abajo dice posteriormente que ya el 30 de mayo del 2023, cerca de las 11:52 minutos aproximadamente, Miguel Mendieta se vuelve a comunicar con Luis Veloto, señalándole que no le entregan las encomiendas, haciendo énfasis de nuevo en la yerba mate. Ese mismo 30 de mayo del 2023, a las 13:28 minutos aproximadamente, ya en el marco de la presente causa, se procede a grabar con autorización judicial de las comunicaciones entre el mayor Guillermo Moral y el coronel Luis María Veloto, preguntándole este último en reiteradas ocasiones sobre el paquete de yerba mate, insistiéndole que era necesaria su entrega al procesado Miguel Infran. En el transcurso de las conversaciones, el mayor Moral le consulta
si sigue disponible aquello que le había ofrecido, manifestando el coronel Belotto que eso estaba a su disposición. Al consultarle nuevamente el mayor Moral de cuánto se trataba, el coronel Belotto manifestó que el detenido, refiriéndose a Miguel Infran, tiene varios ceros a la derecha en su cuenta y que le proporcionaría lo que necesitaba, expresando posteriormente que podría hacerle en ese momento la entrega de 10 millones de guaraníes, quedando en que la entrega de dicho monto podría ser coordinada para el día viernes. Siempre se habló de 10 millones de guaraníes, pero también le menciona el coronel, digamos, en ese punto que en este caso Miguel Ángel Infran tiene varios ceros de repente en su cuenta bancaria. Esta acusación que ya se presenta, y como decías Lucas, ahora el juez va a tener que admitir y fijar la fecha de la audiencia preliminar. Asimismo, Noelia, al menos hasta las últimas horas, digamos, de la jornada laboral dentro del Poder Judicial de hoy, todavía no se había emitido ninguna providencia recepcionando esta acusación que se presentó, de hecho ya ayer, tiene cargo de hoy. Una vez que sean analizadas todas las carpetas, o toda la carpeta, todos los expedientes, todos los tomos de esta acusación, se va a poder, por supuesto, recepcionar y fijar una fecha para la audiencia preliminar en la cual se va a resolver si efectivamente estas 3 personas van o no a juicio oral y público. Hay que decir que los mismos estuvieron inclusive con medidas como la de prisión preventiva, ya ahora actualmente se encuentran con libertad ambulatoria. Así es, así que bueno, compartíamos también esta acusación presentada por el Ministerio Público. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más aquí en Plano Judicial. Informando aquí en Plano Judicial por Mega TV, tenemos que hablar también de esta audiencia de imposición de medidas cautelares que se realizó esta mañana ante el juez Rodrigo Estigarribia, en donde estuvieron presentes el ex jefe de gabinete Wilfrido Cáceres, su esposa y también la estudiante de odontología. Se hizo esta audiencia, ellos ya están con libertad ambulatoria, un caso bastante polémico también porque hablamos de supuesto enriquecimiento ilícito y también lavado de activos, Lucas. Asimismo, Noelia, pudo realizarse finalmente esta audiencia por la mañana ante el juez Rodrigo Estigarribia. El mismo ya otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva, o podemos decir en otros términos, libertad ambulatoria a estas 3 personas, Wilfrido Cáceres, su esposa Ruth da Silva y también esta estudiante que sería secretaria a su vez de la esposa de Cáceres. Estamos hablando de la mujer de apellido Ramírez, quien también cuenta entonces con esta medida de libertad ambulatoria en el marco de esta causa. Hay que decir que la Fiscalía de hecho solicitó también estas medidas alternativas para que en cierta manera puedan estar sometidas al proceso estas 13 personas ya procesadas por los hechos que ya mencionaste, Noelia, que tiene que ver con esta lujosa mansión construida en plena pandemia de la COVID-19, que a su vez ya está siendo administrada por la Cenavico, Noelia. Está siendo administrada por la Cenavico y algo que llama un poco la atención también, digo en este aspecto, Lucas, cuando hablamos muchas veces de procesos relacionados a crimen organizado, donde la Cenavico pasa a administrar esos bienes. En cambio vemos aquí que también la Cenavico ya está administrando y por supuesto tanto Wilfrido Cáceres como su esposa ya no pueden estar viviendo en ese lugar. Es un punto también que sería interesante debatir un poco y que vamos a estar tratando en los próximos programas porque son muy pocos, o yo no recuerdo al menos, Lucas, otro caso que se dé con esta misma situación en donde se solicita que esto también vaya a un eventual comiso, digamos, y que prácticamente ya entonces pase a ser administrada por la Cenavico, algo que
sería interesante también tocar un poco y ver qué está pasando y hasta dónde la Cenavico, lo que dice la ley, ellos puedan tomar posesión de ciertos inmuebles. Es un punto a tocar bastante interesante también. Lo cierto y lo concreto es que esta mansión que estamos viendo en la casa de Wilfrido Cáceres ya está siendo administrada por esta institución. Y por el otro lado, esas medidas alternativas a la prisión tiene que ver con las medidas comunes, ¿verdad? Claro. La prohibición de salida del país y en otras. Este caso, ni siquiera se aplicó esa medida, Noelia. Directamente lo que van a tener que hacer estas personas es comparecer cada tanto ante el juzgado. No se aplicó esa medida. Me imagino que sería también en torno a la situación, porque es un hecho de carácter, un hecho punible, de carácter patrimonial, a excepción del lavado, por supuesto, y que tiene que ver también con este inmueble que ya está asegurado, pues ya tiene medidas cautelares de prohibición de innovar y contratar, hay un embargo preventivo que se trabó sobre el mismo hasta cubrir la suma de 1.500 millones. Ahora, ¿qué es lo que dice también Wilfrido Cáceres en torno a esta causa que se formó en su contra? Porque él habló al término de esta audiencia de imposición de medidas y refirió, entre otras cosas, que conforme transcurra el proceso y dentro del mismo se van a encargar con sus abogados defensores de presentar las pruebas de descargo y contrastar la hipótesis del Ministerio Público. Se limitó a referir eso cuando fue abordado también por los medios de comunicación respecto a la situación de esa vivienda, y dijo, entre otras cosas, Noelia, que en realidad algunas cuestiones que se estaban publicando no son tal como, por ejemplo, lo relacionado a su salario, porque él decía que ganó 23 millones de guaraníes, o esa era su remuneración por el trabajo que hacía en la Municipalidad de Asunción. Vamos a compartir la nota. Y por supuesto, también existen otras investigaciones sobre el particular, así que también en el mismo sentido el sistema acusatorio, la etapa investigativa, seguramente va a ir determinando quiénes son las personas responsables de esa situación. Ahora, como argumento también lo del aumento del patrimonio. Y justamente te digo que dentro del proceso penal vamos a tener que trabajar con esas pruebas de descargo. Hoy el Ministerio Público tiene una hipótesis fáctica y dentro de esa hipótesis fáctica justamente está la tipificación de la supuesta conducta de enriquecimiento ilícito, sobre lo cual nosotros dentro del proceso penal, con reserva de las partes, vamos a estar trabajando sobre la demostración de la legitimidad de la posesión de esos bienes. Como últimamente conocimos o vimos al menos fotografías dentro de lo que es la vivienda, se veía mucho luz, mucha tentación, doctor, y eso no coincide justamente con lo que era su salario en ese entonces. ¿Y cuánto era mi salario en ese entonces? 9 millones según la propiedad. Bueno, esas son según publicaciones y líneas argumentativas que, como te digo, mi salario superaba los 23 millones para aquel entonces. Yo era director general de Administración y Finanzas y era ordenador de gastos de la unidad central de la Municipalidad de Asunción. O sea, no podría tener el mismo salario que tenía hasta antes de la suspensión. Ahí te das cuenta de que yo respeto muchísimo las líneas argumentativas de los medios, pero también creo que en algún tiempo los medios tienen que hacer lugar al principio de inocencia, a la reserva del proceso y por sobre todo a limitarse también al prejuzgamiento que se da dentro de los medios, porque verdaderamente eso es lo que ustedes están haciendo y yo celebro que hoy estemos en medio de este proceso penal que a mí me permite salir un poco de ese estado de incertidumbre que se vino dando durante los últimos años y por supuesto dentro del ejercicio de mis derechos y garantías. Entonces también respecto a lo que es su relación con la señorita Ramírez, creo la apellido de la secretaria de su esposa, que también está dentro de este proceso, ¿qué nos puede decir sobre ello? Y evidentemente, como te dije, todo eso va a estar contrastado dentro del proceso penal. Todo ese relacionamiento o la familiaridad sobre la cual ustedes hablaban va a estar contrastado dentro del proceso penal. Las justificaciones van a estar dentro del proceso penal porque ustedes tienen que saber que nosotros estamos ante un sistema acusatorio donde quienes toman las decisiones son los jueces de penales de garantías en cuanto a la etapa investigativa, etapa intermedia y los tribunales de sentencia si eventualmente llegáramos a una etapa de juicio oral. O sea, no es mucho lo que yo te pueda decir en este momento que les pueda servir a ustedes a los efectos de poder consolidar una información que la ciudadanía, por supuesto, merece, porque todavía, como te digo, nos encontramos en etapas de reserva del proceso, ¿verdad? Y esa reserva hace tanto a los derechos de los procesados como también a la hipótesis fáctica del Ministerio Público que se viene desarrollando en estos días. ¿Se está justificada entonces lo que acusa el Ministerio Público respecto a la vivienda y lo que se encontró dentro de usted? La Constitución Nacional garantiza mi presunción de inocencia y yo soy el primero en creer en ella. Entonces, fundamentalmente,
te lo repito, como procesado y hombre de derecho, nosotros debemos evitar las polarizaciones, debemos evitar las líneas argumentativas del contenido político, y creo que la ciudadanía debe saber de que estamos ante un proceso penal donde destaco la probidad de su señoría en este juzgado a cargo del doctor Rodrigo Estigarribia, también la capacidad técnica del doctor Silvio Corbeta para llevar adelante esta investigación y con esa confianza llegar a una conclusión satisfactoria para todas las partes en este proceso. Eso está actualmente la municipalidad, se suma un poquito ahora. Bueno, hay una suspensión por parte de la Intendencia Municipal y actualmente me encuentro ejerciendo libremente la profesión como lo venía haciendo hace un tiempo atrás. Y esa es una cuestión que seguramente también en compañía de los profesionales que me asisten vamos a estar analizando las distintas medidas al respecto. Doctor, sí, se puede mencionar también por qué se habría hecho la transferencia del inmueble si seguían viviendo en el mismo. Te repito, si tuviera alguna ventaja para mí hacer esas declaraciones ante la prensa, si fuera un juicio de prensa lo haría, pero nosotros estamos en etapa de reserva del proceso y a mis derechos asiste poder hacerlo dentro del proceso, ¿verdad? Entonces seguramente ustedes van a ir accediendo a toda esa información a medida que se vaya desarrollando tanto el descargo como la hipótesis fáctica del Ministerio Público. Bueno, y en todos los temas, Lucas, estuviste conversando con la camarista Claudia Cripchoni sobre este proyecto de ley que presenta el diputado Derlis Rodríguez para modificar el Código Procesal Penal, específicamente lo que tiene que ver con poner un plazo de 3 años y finiquitar los procesos judiciales. Exactamente, Noelia, podemos decir incluso ya polémico proyecto que está impulsando este legislador del Partido Colorado para modificar una cuestión sustancial que tiene que ver con los plazos procesales dentro de los procesos ya formalmente iniciados y también con la tramitación que se le da muchas veces a las denuncias. Se quiere establecer, por ejemplo, en el último caso, un plazo de 30 días para que si una denuncia no es estudiada o no es tramitada directamente ya, sea entonces de manera directa desestimada. Esto fue criticado en cierta manera por la camarista Claudia Cripchoni, quien estuvo en representación del Poder Judicial participando de una suerte de charla que tuvieron con los legisladores en torno a este proyecto, y lo más fuerte que decía la camarista en esta oportunidad es que esto directamente no es que va a favorecer la impunidad, es impunidad concretamente. Vamos a escuchar lo que mencionaba sobre esto. No, y además, fíjense, a ver, si la consecuencia jurídica va a ser la extinción de la acción porque pasa el tiempo, en realidad esto tampoco le afecta directamente al operador, en realidad le afecta a la ciudadanía, el operador va a seguir tranquilo, o sea, no es esa, o por ahí no pasa la solución. O sea, incluso podría tener toda una consecuencia negativa en cuanto a favorecer la impunidad, podemos decir incluso, doctora, ¿verdad? Es favorecer la impunidad, es impunidad directamente. Nadie tiene derecho a no ser investigado. ¿Sí? Claro, hay derecho a un plazo razonable, pero definir lo que es plazo razonable es lo que es complicado. Bueno, y de esto evidentemente se va a seguir hablando, Lucas, porque varios legisladores que son ex fiscales también ya están opinando al respecto, y bueno, vamos a estar también ampliando este tema en próximos programas, ¿verdad? Así que con esto nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana, Lucas, buenas noches. Buenas noches, Noelia.